Buenos días, estamos en su programa Lo que pasó. Hoy, como cada viernes, estamos entre los psicólogos, hablando de temas sociales que tienen que ver con la vivencia de cada uno de ustedes, tanto en sus hogares como en su trabajo y en la interacción en el supermercado. La realidad de esto es que tratamos de que usted cada viernes al levantarse tenga un tema para pensar, para analizar y que le sirva de reflexión cada uno de estos conceptos y de ayuda en lo que van emprendiendo. Hoy, como cada viernes, traemos un tema que es candente. Hoy vamos a hablar sobre los prejuicios y quizás en nuestros hogares cada uno de nosotros hemos tenido a un prejuiciado o hemos sido nosotros mismos prejuiciados. Hoy tenemos con nosotros a Noel, como cada viernes ha estado con nosotros, y también nos acompaña en el día de hoy Edgar. Ellos son psicólogos igual y vamos a estar hablando de ese tema. Buenos días, Noel, buenos días, Edgar. Buenos días. Gamaliel, ¿cómo estás? Bueno, la bienvenida, Edgar. Para mí es un placer compartir con ustedes dos estos espacios de comunicación para llevar información desde un punto de vista científico, pero en un lenguaje que pueda ser entendido por toda la sociedad y con temas tan interesantes como el del día de hoy, que las personas en su comportamiento se guían de un sistema de prejuicio. Así es. Vamos a verlo. Bueno, buenas noches y buenos días. Buenos días, perdón. Sí, es que usted se levantó muy temprano, se ha levantado. Te tiro un cafecito ahorita, Edgar, para que te entones. Bueno, sí, este es un tema bastante actual, porque precisamente lo que es el tema en sí es muy sensible a muchos estratos en nuestro área social. Así es, y entonces hay muchos puntos de vista y muchas perspectivas con respecto a eso. Sí, claro. Muchos enfoques desde el que tiene el prejuicio como el que es sometido a él. Entonces, es bueno ese análisis para que se canalice o se visualice un poco cómo tratar de llevarlo o manejarlo en las situaciones que se tengan. Me toca a mí entonces preguntar ahora, Edgar, preguntarte a ti y preguntarle a Noel, ¿verdad? ¿Ustedes han sido prejuiciosos o cuando una persona tiene prejuicio? Noel. Bueno, yo soy prejuicioso. Ah, eres prejuicioso. Claro que sí. En una época yo pensaba que no, porque se vincula al prejuicio, a lo negativo solamente, y se vincula al tema de la discriminación, pero más que al tema de la discriminación, al tema del racismo. Sí, y la gente tiende a confundir mucho el prejuicio, la discriminación y el racismo. La gente piensa que siempre el prejuicio es malo, y la gente piensa que la discriminación siempre es mala. Lo que sí es malo es el racismo. Cuando tú tomas comportamiento sobre personas, rechazándolo o atacándolo tan solo por el hecho de ser de una raza distinta a la tuya. Pero la discriminación es mala, ¿no? No, la discriminación no es mala, porque por ejemplo cuando yo voy a buscar una persona para una vacante, necesariamente tengo que discriminar, porque tengo un perfil deseado, un perfil teórico que me están pidiendo. Entonces yo digo, este tiene el perfil que yo busco, este no lo tiene, entonces yo estoy ahí discriminando. O sea, estoy buscando características o elementos y se lo asigno a una persona y en base a eso tomo una decisión. O sea, quiere decir que esa discriminación eligiéndolo es buena. O no. Es buena. En este caso es la discriminación que puede perjudicar a otra persona y beneficia a otra, porque yo tengo que buscar a alguien que se ajuste al puesto que tengo en la empresa, a la vacante que tengo. El prejuicio que es un juicio que se hace sin tener la suficiente información sobre el fenómeno o la persona que tú
estás analizando y de repente tomas una decisión que puede beneficiar a esa persona o lo puede perjudicar. Ok, entonces, Edgar, quiere decir que cuando Noel está tomando una discriminación en cuanto a lo que está seleccionando, o sea, y en este caso estamos hablando del personal que él quiere contratar, no está actuando prejuiciado ahí. Sí, pero es con lo que hablamos. El prejuicio tiene sus partes positivas y negativas. Esto es un prejuicio porque todos por naturaleza el prejuicio se aprende, se va formando. Entonces, se va canalizando para lo que vayas a necesitar. En este caso, como dice Noel, es para un fin necesario. ¿Por qué? Porque tiene que tener unas características. Ahí sería una discriminación selectiva, porque las personas que están siendo, vamos a decirlo, rechazadas, no cumplen unos parámetros que está exigiendo para X función que se esté buscando. Okay. Cuando sales de ahí, cuando ya es una discriminación por cuestiones raciales, por cuestiones de cultura, entonces ya ahí sí pasa a ser un prejuicio negativo, porque ya no te seleccionan no por tus capacidades o por lo que puedas desarrollar, sino porque tengas un tatuaje o porque tengas mala presencia o tengas el pelo largo, pero no realmente por tu capacidad para poder desarrollar algo. O sea que la discriminación está siendo ahora más por valores o quizá por derecho que tiene una persona, entonces al no permitirle reaccionarlo o participar de lo que tú estás haciendo, le está discriminando. Esto es así, ¿no? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Antes, vamos a hablar de antes de la Revolución Industrial, y vamos a mencionar a Frederick Taylor, por ejemplo, que fue uno de los primeros que dijo, mira, hay que seleccionar y capacitar científicamente a los empleados. Antes se tomaba, era por prejuicio. Se tenía la idea que un hombre grande y fuerte y aparente era inteligente. Okay. Ahí sí se está tomando el prejuicio de manera negativa porque no se busca la suficiente información, sino que se tomaba la decisión en base a esos elementos. Después, en la psicología organizacional se utiliza la observación, se utiliza la entrevista, se utiliza la prueba psicológica, se busca referencias del sujeto, o sea que se hace una investigación exhaustiva, independientemente de que cuando a mi entrevista va una persona bien arreglada, tiene un 50%. De ser elegida. Ahora, yo lo que eso no es prejuicio, ¿no? Claro que sí, pero que es un prejuicio que me ayuda a mí, porque yo veo elementos, componentes, sí, que son propios del sujeto, que lo encuentro en otras personas, que su comportamiento y su rendimiento laboral ha sido bueno. Entonces sí, yo me prejuicio, pero no tomo la decisión. ¿Qué yo hago? Entonces busco información para yo verificar si esa sensación inicial que yo tuve se corresponde con lo que yo estoy buscando. No, casi siempre es acertada cuando yo aplico todo eso. Pero hay un tema muy importante. Pero hay un problema ahí, a veces sí cometemos el error de lo que se llama el sesgo de confirmación. Que nosotros utilizamos el prejuicio y de ahí en adelante la información que buscamos es aquella que solamente refuerce lo que ya el prejuicio de nosotros ha dicho. O sea, que el que llegó en un jean, Sí. y quizá un polochecito cuello B, Sí. Ese no va a llenar los requisitos porque tu prejuicio dice que debe llegar arregladito. Inicialmente sí, porque tú estás buscando un perfil. Por ejemplo, si llega un publicista, por ejemplo, y llega en calipso, llega todo despeinado, ese sujeto también, yo digo porque puede ser un buen candidato para la posición que yo tengo, para el área de creatividad, el área de esas cosas, porque típicamente estas personas son así, y son personas que tienen que estar en libertad, no tienen que tener mucha atadura, porque lo de ellos es creatividad. O sea, que eso es necesario. Yo no veo el prejuicio como tal malo, yo lo que veo es la acción que tú tomes que perjudique a una persona, que sea solamente en base al prejuicio. Dice Immanuel Kant que existen dos tipos de conocimiento, el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. El conocimiento a priori es el que me va a permitir a mí yo interactuar contigo de una manera eficiente en base a experiencias anteriores que yo he tenido. Por ejemplo, si yo veo una persona con tatuaje, lo veo con los pantalones por aquí y hay muchos asaltos,
inicialmente yo a esa persona le voy a correr. Y no está malo porque es un asunto de sobrevivencia. Pues es un prejuicio entonces. Es un prejuicio, claro que sí, lo estoy utilizando bien. Porque pero una cosa... tú no me pareces ladrón a mí con ese saco y esa corbata. No, claro que no. Puede ser que yo sea ladrón. Pero puede ser. Ladrón de cuello blanco. Ajá. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí tiene que ver un poco blanco, sí. lo que habla Noel del sesgo, porque cuando tú generalizas, que es el problema del prejuicio, cuando tú metes a todos en un mismo saco, entonces esas personas que no encajan en eso son las perjudicadas y son las que realmente son... O beneficiadas. No, perjudicadas en el sentido, ya para terminar la idea, en que hablemos de los beisbolistas. Los beisbolistas de color son beisbolistas, son fuertes, son buenos para el béisbol, o sea, tienen las cualidades para el béisbol. ¿Qué pasa con las personas de color que no tienen esas capacidades? Exacto. Entonces, si tú eres de color, no, tú debes jugar béisbol. Resulta que nunca ha agarrado un guante, una pelota. Y que ni sabe de eso. Y entonces, pero te meten en el equipo y cuando vas, le creas una presión y le creas un estrés y una situación de angustia, que ese prejuicio que favorecía a ese global pasó a ser un sesgo en ese muchacho. Claro. Fue negativo, o sea, el muchacho no tiene esa capacidad. Entonces el prejuicio lo va a lastimar y ahí es donde ese prejuicio pasa a ser de una manera negativa cuando venía de una forma positiva. Pero entonces tú vas a discriminar a ese muchacho también. Claro. Y va a afectar a ese muchacho. Acuérdense, Edgar y Noel, que los prejuicios siempre están ligados a juicios de valores y a las emociones que tú tienes. Entonces, ya tú de antemano, y Noel me está diciendo que ese que él va a clasificar, que va de cierta forma, ya de hecho él tiene un prediseño en base a un conocimiento cognitivo que ha tenido y que él dice, bueno, el que viene de esta forma es así. E incluso menciona y mencionaba de forma tácita que si alguien con tatuaje te ha atracado o ha hecho alguna acción, tú crees que el que viene te va a atracar. Sí, sí. O sea, ese prejuicio, a pesar de todo, entonces es dañino. Tú estás tomando decisiones no correctas. Y si sucede que esa persona efectivamente es un asaltante. Bueno, porque a ver, una persona de tu iglesia, ¿sí? Estaría bien que vaya a buscar su futura pareja en una discoteca, que le guste bailar. Es que tú estás ligando precaución con prejuicio. Bueno, ¿y qué te lleva a la...? Lo que pasa es que si vivimos la vida bajo el esquema de focalizar esos prejuicios, nunca vas a vivir. Porque tú estás hablando solamente del tatuaje. Pero ¿qué pasa con los que preparan comida y la envenenan? No comerás nada, porque puede ser el cocinero que viste. O puede ser o sea, hay tantos que si esquematizas, o sea, generalizas de que debes huirle a esos patrones que tú tienes, claro que están, porque te crean hasta fobias por ese tipo de estrés postraumático que te generó. Entonces tú generalizas, pero ¿qué es el deber ser? Salirse de ese esquema y no generalizar a las personas, porque igual lo que hablamos, las idiosincrasias y las culturas en diferentes países son distintas. Entonces tú puedes venir de un país donde eso sea normal y ¿qué vas a hacer en el país que llegaste? Bueno, no vivirás porque vas a encontrarte con esa situación que es un cotidiano y no es la situación que tú traes en tu cabeza. Entonces, todos los haitianos son negros. Bueno, para una persona que no sea como tú, como yo, como Edgar, que ya ha tenido la experiencia de ver un haitiano blanco, cuando la generalidad es negro, difícilmente creería que una persona rubia, ojos verdes, podría ser haitiano. Pero entonces es un prejuicio, me estás generalizando. Claro, pero él tiene razón. Mira, antes el prejuicio era un tema de estudio de la sociología y de la psicología social. Sí, hasta ahora, siempre ha sido. Sí, no, pero ya la neurociencia, por ejemplo, Susana Martínez Conde, ¿sí? En su texto Los engaños de la mente, ella y su esposo y otros colaboradores se juntaron con los magos para ver cómo es que ellos hacen su magia, los trucos. Y ellos descubrieron ahí, le explicaron a ellos cómo funciona el cerebro. Y el cerebro funciona con economía de energía.
El cerebro lo que hace es que crea rutas, ¿sí? Y cuando ella ve algo, un elemento que reconoce, lo que el cerebro es que automáticamente le atribuye, y eso se llama en psicología social, se llama atribución. Con un elemento que yo veo, una característica que yo vea en un fenómeno, le atribuyo automáticamente la otra, y eso es lo que me crea el prejuicio. Ahora, ¿cuál es el llamado que yo le hago a las personas con el tema del prejuicio? Que no tomen decisiones definitivas si tienen tiempo de buscar información. Porque lo que pasa es que a veces tú no tienes tiempo de buscar información y obligatoriamente, ¿de qué tú te llevas? Para tomar una decisión precautoria que a veces puede ser mala y puede perjudicar. Pero es la que tú dices, bueno, aquí yo lo que veo esto, y el cerebro rápidamente te dice, mira, esto se parece a esto, y va y te trae más información que, como decía Edgar fuera, a veces, o tú creo que era, a veces lo que tú haces es que reciclas la información que tienes y no buscas más información. Y ahí sí hay problemas. Hablando de eso, Noel, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, vamos a explicar, porque ahorita tú decías que tú eras también una persona que tenía sus prejuicios. Sí, era prejuicioso. Entonces, cuando vengamos de la pausa, vamos a explicar cuáles prejuicios traemos de los padres. Regresamos.